Dice, entonces dice la palabra, dice, por tanto, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acuérdense en el contexto, está convenciendo al pueblo hebreo, a los judíos. En el año 70 había 3 tipos de personas hebreas a nivel espiritual, ¿cierto? ¿Cuáles? Los que no conocían nada de la palabra, los que llama uno del vulgo, como eran al comienzo cuando los conoció Jesús a Pedro, a Andrés, a ellos. Eran pescadores del vulgo. No eran letrados, pues había ese tipo de judíos también. También había los que sí conocían el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, ¿se acuerdan? Ellos. Esos del ese grande que usaban como una pañoleta ahí en la cabeza casi hasta el piso, todos esos. Caifás, Nicodemo, Gamaliel, todos esos, que sí eran conocedores ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Y había los convertidos, como Pedro, Juan, los 12, más la iglesia primitiva, ya habían convertido. Entonces había 3 clases de personas hebreas espiritualmente. Los que no sabían nada de la palabra, los que sabían bastante del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes más? Y los convertidos al Señor, nuestros hermanos, los creyentes. Muy bien, entonces, ojo, dice, vuelvo y leo. 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le habla a los hebreos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Tercero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, le está hablando a los hebreos, ¿sí o no? ¿Pero cuál de los 3 hebreos? ¿A los creyentes? No, porque son creyentes, ¿o sí? O sea, ellos están descuidando su salvación. La que fue, ahí dice, primeramente anunciada por el Señor, ¿a quién? A los 12 apóstoles. Confirmada por ellos, porque ellos... A los cristianos hebreos. Ellos fueron los que oyeron, ¿sí o no? Los 12. Ah, muy bien. Pero entonces aquí, ¿a quiénes eran? Entonces aquí le está hablando a los fariseos. Le está diciendo, venga, ¿cómo es posible que ustedes, conociendo toda la Tanaj, toda la Torá, es decir, todo el Antiguo Testamento, que hay más de 330 profecías que hablaban del Mesías y que el Señor Jesucristo vino y las confirmó, ahí dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él vino, las anunció y las confirmó, y fuera eso confirmada por los 12 que estuvieron ahí con Él. Descuiden una salvación tan grande. O sea, vino Él, hizo la obra redentora, lo tuvieron en sus narices, porque Él le dijo, ¿se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, el reino de Dios está cerca. ¿Y quién era el reino de Dios? Jesús mismo. Y nada, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes? Los hebreos, ese tipo de hebreos, conocedores de la palabra como ellos solos. Y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes descuiden una salvación tan grande? O sea, se la van a perder. Se la van a perder. No se pierdan esa salvación. Porque ustedes conocen que habían todas las profecías. Acuérdense, esto le está escribiendo a esos hebreos, a esos. Pero no, resulta que hoy en día nosotros los evangélicos, muchas iglesias dicen, sí ve, pastor, ahí dice clarito, clarito dice que se puede perder la salvación. Ahí está clarito como el agua. No, señor, eso no es así. Es mentiras. Si usted es creyente, es creyente. Eso no le permite ir y pecar y hacer todos los pecados que quiera, no, señor. Para eso está ya Romanos 6, que habla bien clarito. Antes al revés.
Si usted es creyente, hermano, debe ser mayor ejemplo, mayor testimonio, porque dice, me seréis testigos. Pues uno da testimonio, para muchos la única Biblia que van a tener somos nosotros. Entonces, ojo, pero está hablando de eso. Así que nada de que la salvación se pierde. Esa no es para eso. Por eso les hice todo este contexto. Miren lo que hacía, se saludaban, a quién iba dirigida. Esta sí no dice a quién, pero se sabe por el contenido, demostrando que era más que los ángeles, más que Moisés, más que Melquisedec. Entonces, para poderles demostrar a ellos y decirles, venga hermano, ¿cómo se van a perder esto? Les estoy hablando en su lenguaje, ustedes conocedores. A los fariseos, conocedores de ángeles, conocedores de Moisés, conocedores del sumo sacerdocio, de Melquisedec, de todo eso ustedes lo conocen así, como la palma de su mano. ¿Cómo es posible que descuiden una salvación tan grande si la tienen, la tuvieron ahí y está hoy disponible para nosotros, que es el Señor Jesús? Nosotros que fuimos testigos confirmamos eso. Los que oyeron eso, el mismo Señor, no descuide eso. Eso también es para ustedes. ¿Esto por qué lo digo? Porque es que muchos piensan que el Señor anda, escribe en el libro de la vida y si peca, lo borra. Y si se arrepiente, vuelve y lo inscribe. Y si por allá vuelve y peca, vuelve y lo saca el libro de la... Me ha dicho, de la pasa, escriba y borra, escriba y borra, escriba y borra. Eso es como si un hijo suyo nunca le ha faltoneado, nunca lo ha desobedecido. Nunca le ha llevado la contraria. Y cuando lo ha desobedecido, usted va a la notaría y le quita el apellido. Dice, muestre para acá el registro civil, hágame el favor, quítele el apellido. Y después cuando la china o el chino le pide perdón, entonces usted vuelve a la notaría y dice, ahora le voy a volver a poner mi apellido. Y al mes vuelve y la embarra, otra vez va a la notaría y vuelve y se lo quita. Y después vuelve y se lo pone y en esa se la pasa. Qué pena. Déjeme decirle que eso no es... Y además, cuando un papá le da el apellido a sus hijos, el papá o la mamá ya no se lo pueden quitar. Y aquí tenemos abogados. No lo puede quitar. El único que se puede quitar o cambiar el apellido o el nombre es el hijo, pero los padres ya no pueden hacer eso. Cuando van a la notaría y les dan en el registro civil, ya no pueden, nadie, ninguno de los dos puede cambiarle eso. Solo el hijo. Entonces, aquí la única forma de perder una salvación de un creyente es que él mismo, así como confesó con su boca que era Jesús, su Señor y Salvador, que él también con su boca confiese que ya no es y que no cree en Jesús y no cree que sea el Hijo de Dios. A eso se le llama apostasía, un apóstata. Y los hay también. Y llega a ese pecado de muerte. Pero la única es que como lo confesó, también lo niegue y lo diga. De resto, pues sí, hay ovejitas negras y la embarran. Pero siguen siendo hijos de Dios, así como sus hijos y sus hijas. O no la han embarrado, o no han desobedecido. Inclusive no han tenido ustedes que castigarlos hasta con la mano. Darles un castigo a ustedes físicos. Pero ¿han dejado de ser sus hijas? ¿O han dejado de ser sus hijos? Yo creo que no, ¿cierto? Otra cosa es que rompa la comunión y no podemos hablar y dialogar fluidamente, pero eso no se pierde. La posición de hijo no se pierde, ¿o sí? Aquí tampoco. Es más, miren, vamos a ver 1 Corintios, por favor, acompáñenme allí. ¿Ustedes saben por qué se escribió la primera carta a los Corintios? Cuando Pablo escribe esa carta a los Corintios, que fundamentalmente habla de inmoralidad sexual, él estaba bejuco porque la iglesia de Corinto no había hecho nada con un caso específico. Había un muchacho que se estaba acostando, léase, teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia lo sabía. Y nadie le decía nada al chino, ni hacía nada. Y entonces Pablo dice, venga, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, allá en la iglesia, puede que yo no esté allá, pero nadie hace nada, ni le va a decir nada. Van a dejar las cosas así como si nada. Eso no puede ser. Entonces vamos a ver eso. Entonces, ¿qué notamos? Vamos allá a capítulo 5. Por favor, capítulo 5. Entonces estamos en capítulo 5. Ya saben, ya les di el contexto. Voy a leer
del 9 en adelante. En Nueva Versión Internacional estoy. Pues capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 9 dice, está hablando Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, ¿no? Le dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, es decir, a los incrédulos, ¿no? Ni a los ávaros, ni estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pues claro, porque en el mundo que hay, estafadores, idólatras, fornicarios, ávaros. Y pues que hermano, si fuera que no le haga con ellos, pues le tocaría irse uno para otro lado, porque este mundo lo que está lleno es de esas personas. Muy bien, dice, en tal caso, tendrían que salirse ustedes de este mundo. 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, es decir, que sea de la iglesia, que diga ser creyente, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera se deben juntar para comer. ¿Quedó claro? Pues si hay alguien en la iglesia que peca a propósito y eso, y dice ser mi hermano, que es creyente, con ese no debo ni sentarme ni siquiera a comer. Eso dice, claro. O que sea borracho, o que sea estafador, o calumniador. Cualquiera de esas. Dice o, no dice y. Con una sola de esas que le pegue, hermano, ¿sabe qué? Si ese dice ser hermano, es que ni se siente a comer. Es más, mire lo que dice ahí el 12. Dice Pablo desde allá, él estaba en Éfeso. Y dice, ¿acaso me toca a mí a juzgar a los de afuera, a los que no son de la iglesia? ¿A nosotros nos toca juzgar a los de afuera, a los del mundo? No, ¿sí o no? Pero a los de adentro sí. Y dice, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, a los incrédulos. Y mire la orden que da Pablo. Expulsen al malvado de entre ustedes. Expúlsenlo. No han hecho nada. Están ahí. Ven las cosas y no dicen a ese que es así, o avaro, o fornicario, o inmoral, o idólatra, o calumniador. Sáquelo de la iglesia. Ahora, esto se ha malinterpretado, porque una cosa es sacarlo de la iglesia, y ese sacarlo es porque le hace daño a la iglesia. No es por darnos la ve. Lo puso en disciplina. Ese pastor es como a mí me gusta. Ese sí no se pone con pelo en la lengua. Es el que no va haciendo caso, lo va acechando. Ese, no. No seamos legalistas. No nos volvamos como los fariseos, ni los saduceos. ¿Sí? Aquí somos, y entonces yo soy aquí el que, mire, yo sí doy, yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Yo sí hago, yo soy un duro de rack. No. Cuidado. Esto es como pasó allá en Hechos 5 con Ananías y Zafira, de la iglesia primitiva, que les dijeron vendan todas sus propiedades y las repartimos entre todos, y todos comemos igual y vivimos igual. Y ellos se guardaron la mitad de la venta de la casa. ¿Para qué? Porque uno no sabe, o sea, que su fe no les daba. Y dice que Pedro los confrontó. ¿Y qué sucedió? Les preguntó y les dijo, ¿usted por qué engaña al Espíritu Santo? Y al instante murió Ananías. Y a las 3 horas llegó la mujer y le hizo la misma pregunta y al instante murió. Y lo recogieron a ellos en los dos casos jóvenes, se llevaron los cuerpos. Pregunta, ¿Ananías y Zafira se fueron entonces para el infierno? ¿Sí? Por haber dicho esa mentira ahí, porque inmediatamente murieron. No. El Señor se los llevó para el cielo. Porque era preferible llevárselos a dejarlos que siguieran haciendo daño en la iglesia. Y es otra forma como de expulsión. Se salieron de la iglesia primitiva y fueron de una vez al seno del cielo. Escúcheme, mi hermano, al cielo. No es que, ay, dijo mentiras y entonces se fue al infierno y ya. Y sale el legalista y se le sale. Venga, no sé, no, espere. ¿Sabe dónde se lo voy a verificar? En este mismo caso que era más tenaz que el de Ananías y Zafira. Aquí dice clarito, ¿cierto?
¿Y por qué no los juzgaron? ¿Y por qué no lo echaron de la iglesia? ¿Qué están esperando? ¿Que yo vaya hasta allá? Dice Pablo, ahí estaba, como suele ser Pablo, embejucado. ¿Sabe dónde se lo resuelve? Ahí en el 5. Léase ahora el versículo 5 en adelante. Ahí dice. Entonces, ¿qué dice? Dice aquí, dice Pablo, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y cuando uno se muere, ¿qué es lo que sale? ¿El cuerpo se va para algún lado? El cuerpo. O el cuerpo se lo comen y con todo y huesos y sangre lo comen los gusanos. Eso es lo que pasa con el cuerpo, por eso es corruptible. Pero lo que emigra de la tierra hacia la vida eterna en el infierno, la vida eterna en el cielo, ¿qué es? El espíritu y el alma. El espíritu y el alma es lo que tiene vida eterna. Y el alma lo compone el pensamiento, las emociones y la voluntad. Pastor, cuando alguien se muere, ¿qué es lo que sale? El cuerpo se queda aquí, ya lo entendí. ¿Qué es lo que sale? Para arriba, para el cielo, o para abajo, para lo profundo del infierno. Su espíritu, su mente, sus emociones y su voluntad. Es decir, su espíritu y su alma. Y aquí dice clarito. Es mejor que lo entreguen a Satanás. O sea, expúlsenlo de la iglesia. Y ya que se pierdan los deseos de la carne, ya que siguen a esa vaina, ya no hay nada más que hacer. Ya, parece ser que no hay forma ni poder humano de que ese muchacho reaccione. Entréguelo para acá, Satanás, lo consume, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, en la segunda venida. ¿Sea salvo qué? Su espíritu. Porque dice que los que creyeron en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Y después los que estamos nosotros aquí seremos raptados y nos veremos juntamente con Él en las nubes. Y iremos a la boda del Cordero, allá, en ese día. Y ahí está clarito. Bien clarito lo dice. Entonces dejemos de legalistas. No, que es que la salvación se pierde y es que no. En este que fue un caso bien tenaz. Claro que sí, digo, tienen que sacarlo. Claro que sí. O si no le va a hacer daño a la iglesia. O si no todo el mundo va a creer que es permitido andar pecando como se le dé su bendita voluntad. Y no es así. Eso no hace daño, por eso dice Romanos 6, que entonces estamos hechos para el pecado y para andar pecando. No, señor, estamos para dar ejemplo. Y nosotros más que cualquier otro. Porque aquí está en juego la dignidad de la novia de Jesucristo, que se llama la iglesia. La dignidad. Y esa debe permanecer bien, inmaculada, buscando siempre la santidad, y personas como esta lo que hacen es petaqueársela. Entonces usted los expulsa, pero no por eso deja de ser hijo. Eso es como cuando no han tenido o no han sabido casos de los hijos que se portan pero re mal y se van de la casa, se van de la casa y no vuelven, y de pronto los papás mueren y no hicieron testamento, y ahí sí aparece el hijo después de 20, 30 años. Pregunto, aquí que hay abogados, cuando vienen a reclamar la herencia, ese por haberse ido y por haber sido bien maloso no tiene derecho a la parte igual que le corresponde, o tiene derecho a la misma proporción. A ver, pues para que sepan, aquí hay un abogado, si quiere le preguntan, tiene derecho exactamente a la misma proporción que le toca a los demás, haya sido lo que haya sido. ¿Listos? Pues ahí está clarito.